Buenos días, tardes, noches, mis curiosos. Bienvenidos a Ferreteras en la Red. Siempre os recuerdo que veáis un tutorial antes para que os ayude a seguir un poco el hilo de este. En este os voy a recomendar que veáis el de fase, tierra y neutro. Ahora os voy a decir cómo se tiene que montar un alargador sin tierra y con perilla, los fallos comunes que me cometéis y lo fácil y sencillo que es hacer este tipo de alargadores en casa. Vamos a hacer un alargador sin tierra, porque esto es un cable que no tiene tierra, solamente son dos, ¿vale? El de tierra sabéis que ya lleva tres. Este sería la clavija macho, esta sería la clavija hembra y esta sería lo que es la perilla, que iría a la mitad del cable. Lo primero que voy a hacer va a ser abrir esto, ¿vale? Una vez que lo he aflojado, lo abrimos. Esto que estáis viendo aquí es el sistema que viene ahora para que los niños no puedan meter los dedos y no se nos queden ahí enganchados con la electricidad. Nosotros nos vamos a fijar en este lado. Esta no se toca, esta pieza no se toca. Y ahora abrimos el macho. Y lo dejamos así. Vamos con el cable. Y ahora lo que voy a hacer con el cable va a ser pelar aproximadamente como 1 centímetro más o menos de cada extremo, ¿vale? Voy a pelar este y voy a pelar también este de aquí. Una vez que ya los hemos pelado, lo que tenemos que hacer es abrir esto en abanico, separar bien los pelillos en abanico. A ver, así, ¿vale? Una vez que ya tenemos hecho esto, lo que hacemos es retorcerlos para que se vayan juntando bien. Y a la hora de meterlos dentro de lo que es el tornillo, que está aquí dentro del agujerito del tornillo, no se nos quede ningún pelo fuera y nos pueda hacer un falso contacto. Y eso lo vamos a hacer en todos. Una vez abierto, lo que vamos a hacer va a ser aflojar estos tornillos de aquí y estos de aquí. Esta piececita, que es un trozo de goma, se debe de meter por dentro del cable. Es lo que evita que en el caso de que se nos caiga en una superficie que esté húmeda, entre agua dentro de lo que es el sistema eléctrico. Para ello el cable tiene que ir ajustado aquí, que no sería el caso. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que este puente que estáis viendo aquí, lo que hace, su función principal, es que una vez que nosotros hemos introducido el cable y ya está pillado en este sentido, cuando pasa por ahí debajo, al volver a apretarlo, prensa el cable para evitar tirones y que no se nos salga completamente de las clavijas. Para ello también tiene que quedar ajustado, que en este caso sí quedaría un poquito prensado, pero muy poquito. Hay otros cables que son más gordos y que hacen bien esa función. Pero bueno, para poner nosotros el que tenemos que hacer con este, que es un paralelo, es más que suficiente. Pero que sepáis para qué sirve eso y qué función tiene esta pieza de aquí. Una vez que lo he aflojado, lo que hago es quito este tornillo. Le dejo aquí y esto lo giro para que yo pueda luego meter el cable aquí para luego cerrar el puente y anclarlo. Esta pieza de aquí la separo. Ya hemos aflojado estos dos tornillos y ahora lo que haría sería meter el cable uno por cada lado. ¿Veis que me queda demasiado libre el cable ahí, que queda mucho suelto? Lo que voy a hacer va a ser acortar un poquito para que me quede más ajustado. Más o menos le voy a cortar ese poquito. Y ahora volvemos a probar. Meto por aquí y meto por ahí. Y ahora sí queda ajustado al cable. Apenas se ve hilo interior dentro. ¿Veis que ahí no se ve apenas? Y ahora lo que voy a hacer va a ser apretarlos. Vale, una vez que están apretados, lo que voy a hacer va a ser colocarlo sobre su clavija. La base de su clavija. ¿Veis cómo queda ahí colocado? Cruzo esto y ahora le voy a poner el tornillo aquí para que me pille el cable, que sería con este tornillito que hemos quitado antes. Voy a apretarlo. Una vez que ya están apretados los dos y que esto ya está fijado, lo que hago es coger la anilla de plástico y la sitúo en su posición, que sería esa, ¿vale? Ahora lo que hago es pongo la otra carilla, la encajo, veo que queda perfecta y la aprieto. Una vez que ya está apretada, el macho ya estaría puesto. Vamos con la hembra. Cogemos el otro extremo y hacemos lo mismo.
lo primero que tenemos que hacer es coger esta piececita y meterla. Os fijáis que aquí tiene un lado plano y en el otro lado también tiene un lado plano. Nos va a marcar luego la posición, ¿vale? Metemos esto por el cable y ahora lo que tendríamos que hacer es aflojar esos dos tornillos y estos dos de aquí. Vamos a aflojarlos. Quitamos este tornillo que ya está aflojado para poder liberar el puente y dejarlo abierto en un lateral para poder pasar por aquí el cable. Y ahora quiero que os fijéis aquí. Yo lo que he hecho ha sido aflojar solamente este. Veis que la tuerca que está aquí debajo ha bajado y esta sin embargo está arriba. Ese detalle tenéis que verlo porque muchas veces me metéis el cable por debajo. Tiene que quedar justo ahí metido de forma que cuando luego yo empiece otra vez a apretar, esa pieza subirá. ¿Veis que va subiendo? Y es lo que hará de prensa. Ya están los dos lados aflojados. Vamos a poner el cable. Metemos un cable por aquí y otro cable por ahí. ¿Veis cómo queda metido? Pues ahora vamos a apretarlo. Una vez apretados, lo que hago es sitúo el puente, que es esa piececita de aquí, y pongo el tornillo para que quede bloqueado el cable y no se salga en cuanto hagamos algún tirón o lo que sea. Vamos a apretarlo. Una vez que ya lo hemos apretado, ponemos el plástico. Recordad que tiene forma, hay un lado que es plano. Lo que hacemos es ajustarlo aquí en la zona y que se coloque. Una vez que ya está colocado, veis ahí que queda colocado, cogemos la otra carilla y la ponemos encima. Vamos buscando que encaje perfectamente. ¿Veis que encaja perfectamente? Y lo cerramos. Ahí estaría, terminada la hembra. Una vez que ya hemos puesto el macho y la hembra, vamos a proceder a poner lo que es la perilla. Antes de cortar el cable, que ya os estoy viendo a muchos con la tijera en la mano para cortar el cable aquí así, primero tenemos que abrir la perilla y ver cómo es el mecanismo de dentro, porque no todas las perillas son iguales. Y hay algunas que varían, así que vamos a aflojar estos dos tornillos. Abrimos y vemos. Ya hemos aflojado los dos tornillos y lo que hacemos es abrir la perilla. Vale, sorpresa. Solamente hay que cortar un cable, porque solamente hay dos tornillos. Lo que significa que yo tengo que separar el cable y solo cortaré uno. El otro continuaría por aquí sin tocarse. Como antes os he dicho, antes de cortar el cable con la tijera, lo primero que tenemos que hacer es abrir la perilla. Porque no todas las perillas vienen con 4 tornillos. La que hemos instalado venía con 2. Esta viene con 4, lo que significa que habría que cortar el cable completamente para poder meter 2 por aquí y 2 por aquí, porque corta los dos cables. Ya hemos pelado el cable. Recordad, abrimos en abanico y retorcemos. Ahora voy a aflojar los tornillos para meter uno por cada lado. Como no hemos cortado cables, simplemente lo que hemos hecho ha sido seccionarlo, no lo hemos ajustado. Os fijáis que este pasa recto, pero estos quedarían completamente forzados. Lo que hay que hacer es ajustar estos cables a la distancia que hay aquí, que no hay cable. Así que lo que voy a hacer va a ser separarlos. Voy a cortar un poquito más, voy a pelar más cable para poder ajustarme a ese margen que tengo y que no hemos contado con él, para que quede recto el cable y no se me quede arrugado y luego me cueste mucho poner la tapa encima. Vamos a abrir en abanico y vamos a retorcer. Tomo la medida. Si yo meto este por aquí y me queda el blanco aquí encajado, el otro más o menos quedaría así. Por lo tanto, yo tendría que cortar pues todo esto de aquí. Eso de ahí va afuera. Vamos a cortarlo. Este quedaría aquí metido. Vale, ¿veis que se arruga ahí? Significa que hay que subir más el tornillo. Este tornillo hay que subirle más, porque si no, no entraría bien y se quedaría arrugado por fuera. Y pruebo a ver ahora. Ahora ya sí entra bien.
Y ahora aprieto los dos tornillos. Vamos a apretarlos. Una vez que hemos apretado los dos tornillos, si os fijáis, el cable va casi recto. De forma que cuando yo lo pongo así, doy ese pequeño margen para que me evite los dos tornillos y me quede más o menos recto sin ir forzado. Ahora le vamos a poner esta pieza aquí encima. He tenido que pelearme un poquillo. Una vez que ya está bien cerrado por todos los lados, lo que hacemos es apretar los tornillos. Y ya estaría montado lo que es el sistema. Un alargador con un macho, con una hembra y con una perilla en medio. ¡Hey! No te olvides de suscribirte a mi canal. Activa la campanilla para tener notificaciones de nuevos tutoriales y no perderte nada. Comparte con gente que sepas que le pueden venir bien este tipo de conocimientos y dame like para seguir en esa línea.